Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. Como ya te he mencionado en los 2 videos anteriores, seguimos con este especial de la Santa Muerte. Te invito a que te unas a Leyendas de Aquí y Allá. También a que dejes tu terrorífico relato o leyenda. Mi correo lo encuentras en la descripción. Sin mayor preámbulo, te dejo con este relato. El dinero de la Santa Muerte. Jacinto era una persona a quien le había tocado vivir una situación bastante complicada, puesto que él era de un pueblo apartado de todo, donde la mayoría de la población vivía del cultivo y la pesca, y de pequeñas granjas donde tenían animales para el propio consumo, y era una vida bastante tranquila y era bastante aburrida para Jacinto. Un día llegó un amigo de la infancia de Jacinto a aquel pueblo y le hablaba a Jacinto sobre la capital. Le contaba todo lo diferente que era y que había mucho trabajo, cosas muy interesantes y divertidas en la ciudad. No como ese pueblo que no tenía nada de interesante, que solo había árboles y maizales y nada más. Jacinto escuchaba maravillado sobre la capital, y así que aquel amigo se despedía y se regresaba nuevamente a la ciudad a los cuantos días. Pero a Jacinto le había atraído la idea de conocer la ciudad, y siendo joven y con el ímpetu de aventura y curiosidad, solo pasaban días y Jacinto solo seguía pensando en la ciudad y poder salir de aquel pueblo, aquel aburrido pueblo, pues no quería que le pasara igual que a su padre, quien nació en ese alejado pueblo. Toda su vida había sido agricultor y jamás salió a ningún lado, y pensaba sobre lo aburrido que había sido su vida, sobre lo aburrido de la vida de aquella gente de ese pueblo que le tocaba vivir. Así que después de mucho análisis y valoración, solo un día Jacinto daba la noticia a su familia que se marcharía a la capital para poder trabajar y hacer dinero, poder ayudar a la familia con esos ingresos. Así que solo partió, y cuando llegó veía que en efecto era totalmente muy diferente a su pequeño pueblo. Toda la gente siempre estaba deprisa. La gente no se saludaba entre ellos, tampoco se conocían. Todo se veía con un aspecto un tanto sucio, así que al llegar solo buscaba un trabajo y lo encontraba. Le daban un trabajo como cargador en un mercado local. Así que pasaban los días, las semanas y los meses, y luego comenzaba a extrañar su pueblo, pues se daba cuenta que la ciudad no era ese lugar el cual había imaginado e idealizado en su mente. Un día, mientras trabajaba bastante triste, pues Jacinto anhelaba ir al río, ver aquel cielo azul, los cerros de un verde intenso, comer un platillo de comida de aquel lugar, de aquel bonito lugar. Cuando mientras trabajaba llegaba una señora acompañada de un policía y le señalaba de ladrón a Jacinto, puesto que esa señora argumentaba que Jacinto le había ayudado a cargar su mandado y después simplemente había desaparecido su cartera y o monedero, que sin duda alguna aquel hombre había sido el ladrón. Jacinto, quien era totalmente
totalmente incapaz de robar un solo peso, decía que no era verdad. Así que solo ese policía lo subía a su patrulla y lo golpeaba fuertemente para que dijera que había sido él, aquel ladrón. Y Jacinto, desafortunadamente, también era muy inocente. Aquel joven hombre no tenía maldad, pues en su pueblo la gente no tenía esa maldad que desarrolla la gente de la ciudad. Entonces, en aquel inconsistente proceso legal, solo el juez le daba 1 año de condena a Jacinto, quien había solo salido un día simplemente a trabajar, pero al otro día ya se encontraba en la prisión. Así que Jacinto, muy decepcionado y triste por aquella manera como le habían inculpado, solo pasaba su tiempo en prisión. Dentro de esa prisión tenía un amigo quien era Don Zenaido, y Don Zenaido aparentemente era bastante amigo de todos los presos. Y Don Zenaido le mencionaba a Jacinto que le recordaba un tanto a su hijo, y también le mencionaba a Jacinto que él era muy inocente y que desafortunadamente la gente siempre se aprovecha de las personas más inocentes y honradas, pero que le diría un secreto y que no se lo había dicho a nadie dentro de esa prisión, y solo sacaba una pequeña estatua de la Santa Muerte de su bolsillo, y a su vez se la regalaba y le decía que era una santa muy milagrosa, que le tenía que pedir con fe y devoción, y que esa santa le ayudaría en situaciones complicadas, pero que no la olvidara, pues si era malagradecido, esa santa se molestaba que fuera una persona malagradecida, y que esa santita castigaba, y que sí sabía castigar, que su señora no le gustaba que la traicionaran, y que de vez en cuando que le dejaran alguna ofrenda, desde algún dulce, algún cigarro, alguna bebida. Así que Jacinto, esa noche solo sacaba esa estatuilla pequeña y le pedía con bastante fe y devoción que le ayudara, pues él no había robado a esa señora y le daba mucha vergüenza con sus padres, pues él les había dicho que les enviaría dinero y que los había defraudado. Se sentía con bastante vergüenza por su fallo. Pasaban los días y Jacinto comenzó a sentir mucha tranquilidad, puesto que había algo en esa pequeña estatuilla de la Santa Muerte que le llenaba de tranquilidad. Mientras tanto, en su pueblo, el padre de Jacinto enfermaba, situación que era sumamente complicada para aquel señor, puesto que no tenía ni el dinero ni la fuerza para acudir a un hospital, pues el hospital más cercano le quedaba bastante lejos. Así que solo ese viejo hombre se encontraba temblando y sudando en su catre, y su esposa solo rezaba sin parar a un lado de ese hombre, pues realmente esa señora no podía hacer nada más. Cuando escuchó que tocaban la puerta de aquel jacal, y era una joven pálida como la luna, extremadamente delgada, y le decía que ella era amiga de Jacinto, a quien le estaba yendo bastante bien en la capital, pero que desafortunadamente en ese momento él no podía ir, pero que a ella sí se le facilitaba, y que Jacinto les había enviado algo. Así aquella joven sacaba una bolsa con monedas y les daba ese dinero a aquellos ancianos, y les decía que Jacinto se los enviaba.
La madre de Jacinto agradecía el gesto y también le pedía de favor que le dijera a Jacinto que su padre estaba muy enfermo, que regresara a aquel pueblo lo más pronto posible. Y aquella delgada joven sacaba un pequeño frasco con un gotero y le decía que le diera esas gotas al enfermo, que ese era el mejor medicamento que existía. Así solo aquella joven se marchaba y la madre de Jacinto le daba las gotas a aquel pobre moribundo que por la desesperación no cuestionaba realmente nada. Solo al día siguiente, el padre de Jacinto se despertó y le decía a su esposa que ya se iba a trabajar, y aquella mujer sorprendida solo le preguntaba que si se sentía bien, y aquel hombre mencionaba que sí, que se sentía mejor que nunca y solo partía a las labores del campo. Jacinto había recibido ese favor de la niña blanca, incluso sin haberlo solicitado, sin haberlo pedido. Y posteriormente aquella joven iba una vez al mes y dejaba una bolsa con dinero al jacal de aquellos ancianos. Aquellos ancianos le invitaban a comer y ella accedía. Esa mujer hablaba poco, era seria, sin embargo era muy amable, y aquellos ancianos se sentían con la deuda con esa pálida y delgada joven. Y era así una vez al mes. Aquella joven siempre parecía que disfrutaba bastante la comida. Jacinto se había encariñado bastante con su figura, su pequeña figura de la Santa Muerte, pues sentía que no estaba solo, y esa santita le ayudaría a salir de ahí siendo una mejor persona. Un día, un preso vio a Jacinto hablándole a aquella estatuilla. Era un preso violento, quien había matado a 3 personas. Solo tomaba la figura de la Santa Muerte y la estrellaba en el piso fuertemente, violentamente, rompiendo aquella estatuilla, y solo lo había hecho por diversión, y reía obscenamente y se burlaba de Jacinto. Así que Jacinto solo se le fue a los golpes, y Jacinto era una persona de rancho, quien estaba acostumbrada a trabajar arduamente, así que era mucho más fuerte que aquel preso. Sin embargo, aquel asesino llamó gritando a sus amigos, y entre 4 hombres que llegaron, solo golpeaban fuertemente a Jacinto. Lo dejaban en el suelo, golpeado y sangrando. Solo Jacinto se iba a su celda posterior a esa golpiza y se encontraba llorando, pero no eran por los golpes, era por su sagrada figura de la Santa Muerte que aquel preso había destruido. Esa noche solo Jacinto, en un sueño, veía a una joven mujer delgada, sumamente delgada, pero a su vez hermosa, y le decía a aquella joven mujer que no importaba la figura, que él saldría en un mes y que tenía que estar feliz, pues al fin terminaría ese castigo del cual no era culpable. Y Jacinto, al día siguiente al despertar, notaba que no tenía golpes en su cuerpo, y a su vez, posteriormente se difundía la noticia entre los propios presos de un recluso que había muerto. A ese recluso le habían encontrado muerto sin ninguna explicación en su celda, solo con un terrible rostro de agonía y sufrimiento. Y aquel hombre que había muerto era aquel hombre quien había destruido la figura de la Santa Muerte. Jacinto
Posterior, salía al cumplir su año de sentencia y asqueado de la ciudad, solo regresaba a su rancho y al llegar, los padres de Jacinto se mostraban bastante felices y aquel joven mencionaba que no le había gustado la ciudad. Y sus padres le mencionaban que no importaba, pues con el dinero que había estado mandando todos esos meses era suficiente para estar sin preocupaciones algunos cuantos años. Y Jacinto solo se cuestionaba y mencionaba que cuál dinero. Y los padres mencionaban que el dinero que había mandado con aquella joven, sumamente delgada, de piel pálida, cabello sedoso, y que esa joven, que era bastante hermosa, al igual gentil y bastante humilde, Jacinto entonces solo se daba cuenta que la Santa Muerte le había hecho el milagro. Jacinto, quien antes de partir de la ciudad había comprado una figura de la Santa Muerte más grande para rendirle culto, solo le preparaba un delicioso platillo de comida de rancho y se lo ponía a la Santa Muerte como ofrenda y le decía: Santita, me has hecho el milagro incluso sin que yo te lo haya pedido. Te lo agradezco. Siempre estaré agradecido. Muchas gracias. Yo no te conocía, pero de hoy en adelante tienes un devoto y un servidor más. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.